No aceptan tu artículo de investigación y estás perdiendo la paciencia. Te saludo con gusto. A continuación veremos algunos errores que causan rechazo. Uno de los primeros errores es una estructura y organización deficiente, por lo cual nosotros debemos evitarlo y para ello debemos procurar que nuestros párrafos estén conectados cada uno con el párrafo siguiente y con el anterior. Este orden nos va a ayudar tanto que a los revisores como después los lectores comprendan mejor qué es lo que trata o qué es lo que contiene ese artículo. En general, la estructura que tiene un artículo es introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. En el abstract, algunos de los errores son los siguientes. En primer lugar es que exista demasiada información, por lo cual siempre debemos observar en las indicaciones de la revista cuál es el número mínimo y máximo de palabras que se deben escribir. Se debe evitar el uso de figuras, aunque este comentario lo coloco entre pincitas, ya que dependiendo de la revista puede ser necesario colocar un abstract gráfico. Se debe evitar el uso de referencias a otras publicaciones, ya que lo importante es destacar nuestras contribuciones y no las de otros autores. Además, el uso de abreviaturas y acrónimos siempre debemos indicar a qué se refieren en dado caso de que se coloquen en el abstract. En la introducción, el tener muy poca o demasiada información es causa de rechazo, por lo que se debe hacer un balance entre lo que son los antecedentes y la contribución de los autores. Se debe indicar cuál es el objetivo de ese artículo. De esta manera va a ayudar a los revisores a definir si realmente es una contribución valiosa o no lo es. En el caso de la estructura, se debe evitar que sea confusa. Se recomienda una estructura que parta de los antecedentes, ya sea mundiales, nacionales o regionales. Posteriormente, especificar una problemática en particular. Posteriormente, cómo se va a abordar esa problemática. Y después se va a definir cuál es la estructura o el orden lógico que va a seguir en ese artículo. Por ejemplo, decir en la sección 2 se describe el estado del arte, en la sección 3 se describen los materiales y métodos, y así sucesivamente. Además, se debe evitar el uso de la primera persona en la redacción de artículos. En cuanto a los materiales y métodos, es causa de rechazo que no se describan suficientes detalles para poder replicar el estudio, porque en la ciencia lo importante es que se pueda replicar, que realmente sea algo valioso para otras personas, para otros investigadores. Además, es importante evitar el uso de información repetitiva que ya se haya abordado en la introducción. Dentro de la sección de resultados se debe evitar el uso de datos en bruto, es decir, se deben demostrar a través de figuras y de tablas, y se debe evitar la redundancia con otras secciones. En los resultados es importante enfatizar qué es lo que se obtuvo en el estudio, y es también muy importante poder compararlo con estudios previos, ya que esto va a resaltar aún más cuál es la contribución de los autores. Dentro de la discusión es importante que los resultados o las conclusiones que se presentan sean abordadas desde el artículo realizado y no un resumen de lo que ya existe. Se debe evitar las fuentes que sean ambiguas o poco claras, y debe existir una información completa que haga una relación entre el objetivo planteado en ese artículo y cómo se resolvió a través del uso de los materiales y métodos. Además, es importante que todos los hallazgos que se describan en esa discusión sí se hayan reportado previamente en la sección de resultados, puede ser a través de figuras o de tablas. En la conclusión, algunas causas de rechazo es algunas conclusiones generales que superan los datos o los experimentos del propio artículo, o afirmaciones que no puedan derivarse de esos resultados. Es decir, que nosotros estemos tomando información de la literatura y ya que con esto partamos para realizar conclusiones,
sin nosotros haber llevado a cabo ciertos experimentos. También existe un error de falta de especificidad, es decir, que no se expliquen ciertos detalles y particularidades. Por ejemplo, si se hacen algunos estudios de inteligencia artificial, se deben especificar algunos parámetros de los algoritmos. Si es algo de cuestiones ambientales, por ejemplo, abordar datos específicos del clima de estudio. Si es algún dato médico, abordar cierta información sobre padecimientos relevantes o características de una enfermedad. Esto es importante colocarlo en un artículo, ya que esos detalles van a ayudar a otros investigadores a saber si realmente el estudio presentado les puede ayudar a ellos en el desarrollo o en la continuación de futuras líneas de investigación. Además, se debe de verificar siempre las indicaciones de la revista para saber qué tantas hojas o páginas, figuras o tablas se pueden colocar en un artículo, ya que algunos tienen limitaciones de esto y el sobrepasar cierta cantidad de información les puede provocar que aumenten los costos de publicación. Otro error es la falta de coherencia y fluidez, es decir, que el artículo no tenga una estructura lógica, tanto en los párrafos como en las secciones que existen dentro de ese artículo. Y esta falta de coherencia y de fluidez se puede ver reflejada cuando hay algunos saltos abruptos de ideas entre cada uno de los párrafos o transiciones poco claras en los mismos y que hace que el lector se confunda entre lo que realmente están haciendo los autores y lo que no hicieron. Uno de los errores más frecuentes que causan rechazos es un error tan simple como los errores gramaticales y ortográficos, ya que esto daña la credibilidad del autor y los revisores pueden pensar, si no escribe bien esta persona, ¿cómo puede haber abordado determinada investigación? Por lo cual, desde este punto pueden rechazar el artículo a pesar de que realmente tenga una aportación valiosa. Otro error es no citar de manera adecuada publicaciones anteriores, ya que al no citar adecuadamente pueden incurrir en casos de plagio. Es importante que les mencione que a pesar de que ustedes puedan evitar alguno de los errores que les mencioné anteriormente, su artículo puede ser rechazado porque a veces la revisión a pares es un proceso subjetivo, que lo que parezca bien para un revisor puede ser que no lo esté para otro y por lo cual rechazarían el artículo. Escribir artículos de investigación es un proceso de resiliencia y no debemos desanimarnos por los comentarios de un determinado revisor, al contrario debemos agradecerlos porque puede ser que esa persona vio aspectos que nosotros no habíamos contemplado. Aquí les estoy mostrando un artículo que recientemente fue publicado y este artículo, el primer envío que se realizó fue en el 2021. Desde ese tiempo se realizaron mejoras a ese artículo y se fue enviando a diferentes revistas, por lo cual no se desanimen y si ustedes están realizando tesis, no comiencen a realizar el artículo en el último momento, porque si no puede ser que no esté aceptado o publicado a tiempo para que puedan titularse. Hoy hemos aprendido diferentes errores que pueden existir en la redacción y si tienes algún tema sobre el que te gustaría que platicara en un siguiente video, te invito a llenar el formulario de la descripción y a seguirme en mis redes sociales.